hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, muchas veces pensamos en metas globales, en indicadores y compromisos internacionales. Pero los ODS también se juegan en historias concretas, en una mujer que logra generar ingresos propios, en una cooperativa que transforma saberes ancestrales en oportunidades reales, en una comunidad que encuentra caminos para prevenir violencias y en un territorio que construye paz desde lo cotidiano. Hoy queremos conversar sobre una experiencia del norte del Cauca que nos muestra justamente eso, cómo la autonomía económica puede ser una herramienta para cerrar brechas, para proteger derechos, para fortalecer liderazgo y transformar relaciones de poder. Nos acompaña Yamilet, lideresa de la Cooperativa de Trabajo Asociado a Mujeres Indígenas, Renovando Saberes, y Marta Lucía Rubio, representante auxiliar de UNFPA en Colombia, justamente para conversar sobre el papel de la cooperación en este tipo de procesos, los retos de llegar a territorio y las tensiones que enfrenta hoy la financiación del desarrollo. La pregunta entonces que nos guiará a esta conversación es si puede la autonomía económica abrir caminos reales para vivir sin violencias y construir desarrollo sostenible desde el territorio. Bienvenidas Marta Lucía, bienvenida Yamilet. Muchísimas gracias por esta invitación, un gusto estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos entonces con la conversación cortica pero sustanciosa, como siempre lo hemos hablado en los distintos episodios. Y empecemos entonces por la historia de la experiencia. Renovando Saberes no nace como una iniciativa netamente productiva, sino también como una apuesta de mujeres indígenas para organizarse, para generar ingresos, para preservar también conocimientos ancestrales y transformar también esas condiciones que históricamente han limitado la autonomía de las comunidades. Con esto, Yamilet, quisiera preguntarte en un primer lugar cómo nace Renovando Saberes y qué las llevó como mujeres indígenas a organizarse alrededor de la autonomía económica y los saberes ancestrales. Bueno, ¿cómo nace Renovando Saberes? Nos reunimos 5 mujeres que habíamos sido autoridades indígenas en el resguardo y quedamos con la inquietud de seguir aportando a nuestra comunidad cosas diferentes desde los conocimientos que cada una teníamos. Luego también la preocupación de dignificar el papel de nosotras como mujeres desde el hogar, desde cuidadoras, también desde la parte comunitaria. Entonces todo esto nos motivó a reunirnos y empezar a aportar y autogestionar empleo, porque una de las falencias que tenemos en nuestra comunidad es la falta de una empresa o de empleo fijo para tener unos ingresos. La mayoría de mujeres y hombres también dependemos de un jornal. Entonces quisimos autogestionar empleo y comenzamos a trabajar desde los saberes que se tenían. Entonces comenzamos con la parte de las fibras, de plátano, de piña, de cannabis. Entonces allí empezamos. Ahora ya vamos 20 personas, 20 mujeres. Eso es muy importante lo que nos cuentas, porque también pues ustedes han planteado pasar de la subsistencia al progreso y cómo poder a partir de esta autonomía también de este proyecto poder avanzar también en la transformación territorial desde también pues haciendo uso más bien de los saberes ancestrales que ustedes tienen. Y eso me lleva también entonces a preguntarte, en la vida real, ¿qué cambia para una mujer indígena que es madre, que es cuidadora o lideresa cuando logra justamente esa autonomía económica, pero también fortalece sus capacidades productivas y gana más voz para poder decidir en su hogar o en su comunidad? ¿Qué cambia en la vida cotidiana? Sí, hay mucho cambio. Inicialmente el poder sentirse dignificada en su propia economía, ayudar a su hogar, a su esposo si lo tiene. En muchas ocasiones las compañeras que hacen parte de la cooperativa son viudas o son madres cabezas de familia, pero entonces el aportar y el tener ese ingreso fijo para
no solamente subsistir, porque con los jornales hacemos eso, solamente subsistimos, pero proyectándonos para un trabajo comunitario y para un trabajo fortaleciendo todos los conocimientos que tenemos, entonces allí podemos generar y sostener un proyecto a largo plazo que redunde para bien de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos y también, ¿por qué no?, en generar empleo para el resto de la comunidad, que es lo que queremos en adelante del proyecto. Fíjate que tú tocas un tema que me parece muy importante porque pues justamente hablar de la autonomía económica no es hablar únicamente de emprendimiento o en términos netamente productivos, sino también hablar de autonomía económica o lograrla, digamos, en el día a día de una comunidad es también avanzar en el poder de decisión de las mismas comunidades con dignidad, con protección y con prevención de violencias. Y eso me lleva entonces a preguntarte en este caso, Marta Lucía, y es desde UNFPA, ¿por qué la autonomía económica es una dimensión clave para prevenir justamente violencias basadas en género y especialmente en territorios rurales, étnicos, que han sido tan afectados por nuestro conflicto colombiano? Gracias, es muy importante tu pregunta. Las violencias basadas en género tienen una serie de determinantes en los territorios y hay que situar la situación de las violencias. Y está totalmente documentado cómo las mujeres sin autonomía económica y sin autonomía del cuerpo y sin poder de decisión sobre su reproducción afectan ese curso que pudiera ser empezar con fortalecer sus capacidades productivas, emprender un proceso productivo. Se ha visto cómo las violencias basadas en género, por ejemplo, limitan la posibilidad de asistir a alguna reunión comunitaria donde vamos a hablar de alternativas de asociatividad, por ejemplo. Limitan las posibilidades incluso físicas porque pueden estar comprometidas sus vidas. Lo mismo la autonomía reproductiva. Cuando las mujeres no tienen la posibilidad de decidir sobre sus hijos, en qué momento tenerlos, no tienen acceso a información y a servicios, limitan también sus posibilidades porque generalmente, y en Colombia lo vemos, 9 de cada 10 cuidadoras son mujeres, se dedican a el sistema de cuidado no remunerado y limita todas sus posibilidades de desarrollo como mujeres. Quieren estudiar, quieren emprender alguna iniciativa. Entonces, la autonomía corporal y la autonomía en términos de las decisiones de los derechos y la salud sexual y reproductiva son aspectos fundamentales para poder hablar de la autonomía económica. Es un determinante y muchas de las iniciativas ya económicas han acompasado con estos aspectos que además tienen en el fondo de las estrategias el hablar sobre las transformaciones de las normas sociales de género, que tienen que ver con las posibilidades de oportunidades iguales de hombres y mujeres para el desarrollo en general de sus potencialidades y también del aporte comunitario. Y además porque justamente con esos determinantes que tú comentas, no es solo pues reaccionar a lo que ya ocurrió cuando ya ocurre el daño, ¿no? Sino justamente poder tener un enfoque preventivo para crear condiciones alrededor de esos determinantes para que las mujeres tengan independencia, como mencionas, tengan información para poder tomar decisiones, ingresos y capacidad real para decidir sobre sus propias vidas. Entonces me parece fundamental también esto que nos comenta sobre la importancia también de abordar estos determinantes para poder avanzar en esa prevención de las violencias. Y eso me lleva también a preguntarte, porque claro, o sea, muchas veces se habla de la cooperación, de proyectos, de financiación, pero no siempre se logra llegar al territorio de una forma que fortalezca realmente las capacidades reales y sostenibles de las comunidades. Y ahí me parece también muy importante destacar el papel que ha venido llevando a cabo UNFPA en Colombia
apoyando e impulsando procesos como, por ejemplo, Renovando Saberes, en donde claramente sí, digamos, hay un enfoque de sostenibilidad mucho más allá de una inyección, digamos, de recursos para financiar X o Y proyecto. Entonces, eso justamente me lleva a preguntarte qué vio UNFPA en Renovando Saberes para acompañar esta experiencia y por qué puede leerse como una buena práctica de transformación territorial. Bueno, yo primero quisiera destacar como qué es lo que antecedió a todo el proceso antes de encontrar a Renovando Saberes. Esta iniciativa a la cual el UNFPA se vincula es una iniciativa de construcción de paz en el marco del Multipartner Trust Fund de paz y en el marco de la implementación del acuerdo y el desarrollo de los PDET. Y en ese sentido, desde todo el proceso de formulación, se ha vinculado a las necesidades que las comunidades mismas ya han identificado con unas líneas prioritarias ese proceso nos permitió, y nosotros como UNFPA en Colombia, pues tenemos una vocación de aporte a la construcción de paz, al desarrollo y a las situaciones humanitarias, y ese proceso nos permitió llegar a los territorios definidos y priorizados en este proyecto que era el norte del Cauca. Y allí, a través de metodologías participativas, lo que hicimos fue abrir nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar e identificar estos procesos sociales y comunitarios que ya están allí en el territorio, en una perspectiva que podríamos denominar de innovación social. Es decir, las personas ya de las comunidades de manera organizada, tal como nos lo cuenta Yamile, pues ya han identificado cuáles son sus necesidades más inmediatas y han establecido algunas estrategias para avanzar. Lo que nosotros hicimos a través de este proyecto como UNFPA es, 1, ponernos los lentes étnicos, 2, de género, y poder abrir el espacio para las propias voces de las comunidades. Digamos, nosotros somos unas facilitadores de ese diálogo y lo que hacemos es acompañar ya unas iniciativas que las mismas comunidades han identificado que serían las que transformarían el territorio. En este caso, estamos apostando a una transformación en construcción de paz desde una perspectiva étnica, desde una perspectiva de género y con un componente muy importante de prevención de las violencias basadas en género. En la previa de este capítulo les comentaba que tenemos, hemos tenido varios episodios de esta segunda temporada en donde justamente hemos hablado de la situación que afronta actualmente la cooperación para el desarrollo, de la reducción de estas ayudas de distintos países a otros o de, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas el fondo multidonante a otros países para pues impulsar distintos procesos de transformación territorial como el tema de paz que ya nos comentaste. Pero ante el reto y el contexto que estamos viviendo de recortes a estas ayudas y si se quiere, esta reorientación de la cooperación para el desarrollo, ¿cómo deberían priorizarse los recursos para que lleguen a experiencias con verdadero potencial transformador, como justamente Renovando Saberes? Sí, yo creo que es importante aclarar que la cooperación es un facilitador del desarrollo, no sustituye nunca el Estado colombiano, que tiene un aparato institucional supremamente sólido a través de sus ministerios y políticas públicas. Y yo creo que esta experiencia exitosa es un ejemplo de cómo a través de una metodología participativa, que todo un proceso que intenté simplificar en la pregunta pasada, de cómo desde la priorización que se hicieron en el marco de los PATRs y de los PDET se llegó a esta iniciativa, fortalece capacidades. Creo que en este momento es cada vez más importante generar alianzas y poder sumar
siempre ir con otras, con otros. Esas otros y otros, ¿quiénes son? Pues primero las comunidades, porque son las que tienen el conocimiento de qué pasa, el conocimiento de respuestas que se han dado ante esas necesidades y una institucionalidad pública que rodea autoridades étnicas, en este caso, la institucionalidad de los municipios, la institucionalidad de las gobernaciones, la institucionalidad de los ministerios, un sector público, una academia y una sociedad civil que cada uno tiene un proceso de contribución. Y en ese ecosistema, Naciones Unidas se vincula. Nosotros como UNFPA nos vinculamos en ese ecosistema con unos aportes muy específicos de acuerdo a nuestro mandato, a nuestro expertise y siempre en perspectiva de sumar. Nosotros tenemos una gran experiencia de trabajo territorial y con un enfoque en las brechas, es decir, Naciones Unidas y particularmente el UNFPA también está en los lugares donde tenemos mayores brechas de acceso en general a la garantía de los derechos de la población. En particular el UNFPA se enfoca en jóvenes, hombres y mujeres, en mujeres y tiene una agenda pues alrededor de los derechos y la salud sexual y reproductiva. Con esto que nos dices justamente pues de estas articulaciones multiactor, podemos decir qué significa en la práctica para ustedes desde UNFPA llegar a territorio de manera responsable, ¿no? Porque en distintas ocasiones hemos visto, no solamente en el caso colombiano, sino en otros, que distintos actores llegan a territorio bajo proyectos puntuales, pero no necesariamente tienen una visión de escala y de sostenibilidad, como en efecto nos la comentaba hace un momento Yamilet cuando exponía en qué consistía todo este proceso organizativo. Que desde la visión de UNFPA, ¿qué es en la práctica llegar a territorio? Bueno, son varias cosas y tal vez me quedó un tema en la pregunta anterior. Uno, nosotros llegamos desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de la importancia de la localización, de la importancia de reconocer las necesidades particulares del territorio. Colombia es un país supremamente diverso, lo cual tiene una riqueza y también tiene un desafío para la política pública porque debe atender esa particularidad allá en ese municipio. Claro. Dos, es muy importante el fortalecimiento de esas capacidades. Entonces, nosotros cómo llegamos al territorio, identificando que hay unas capacidades territoriales, que seguramente hay unas necesidades que las mismas comunidades dijeron, mire, yo necesito, en el caso temas para la comercialización o necesitamos conocer mejor cómo mejorar nuestros procesos asociativos y esos diálogos, entonces es una estrategia metodológica de apertura, de reconocimiento de los saberes y de respeto a las instancias y autoridades particulares y también el fortalecimiento institucional y nosotros llegamos también con una estrategia de creación de puentes para establecer dinámicas alrededor de la garantía de los derechos, bien sea alrededor de la prevención de las violencias, todo el tema del fortalecimiento de capacidades económicas, las rutas de producción, las rutas de comercialización. Es decir, llegamos como con estrategias también reconociendo y poniendo de nuestra parte lecciones aprendidas. ¿Qué tenemos también como UNFPA? También en estos contextos territoriales, muchas lecciones aprendidas a partir de estas particularidades que estoy señalando y eso nos hace saber que contamos y que el país cuenta con estas lecciones aprendidas que hemos impulsado en territorios del Pacífico colombiano con jóvenes o con mujeres indígenas en el marco de este tipo de iniciativas de construcción de paz, de desarrollo y de respuesta humanitaria también. Justamente pues ya la REP nos cuenta como los diferentes elementos que son sustanciales, digamos, en esa
en esa perspectiva de llegada a territorio para asegurar la sostenibilidad de los procesos. Pero entonces me gustaría también escuchar justamente a Yamilet desde la visión de ustedes, justamente eso, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda que ya con esta avanzada que tú diste, la explicación del proceso que ustedes han venido haciendo, muchas comunidades y muchas personas en el país se van a inspirar a partir de tu experiencia. Dicho eso, entonces, ¿qué sería lo más importante que para ti, a partir de la experiencia que has vivido, no debería perderse en el camino otra experiencia de otra comunidad que te esté escuchando o viendo en este momento? ¿Que no debería perderse en el camino para esas otras experiencias? Bueno, primero, seguir fortaleciendo la identidad, no perder la identidad cultural ni los saberes ancestrales por entrar a un mercado económico, sino de que aun cuando entremos en un mercado económico y necesitemos esos ingresos, podemos preservar todo lo que se tiene que ver con la identidad de nuestra cultura, de nuestra comunidad, de nosotros como mujeres, como cuidadoras, tanto de nuestros hijos, de nuestras familias, como de la madre tierra, el compromiso que tenemos en toda la parte del desarrollo sostenible, porque todo el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con materiales recuperados. El año pasado se recuperaron 500 kilos de cannabis que probablemente iban a terminar quemados dentro de nuestra comunidad, generando contaminación, y gracias al apoyo de entidades como UNFA y todos los donantes que estuvieron allí, también la alcaldía municipal nos ha aportado, nos ha apoyado digamos, direccionando con todo el conocimiento que se debe tener. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras estos materiales se transforman. Es más, por lo menos el conjunto que yo tengo puesto está elaborado en tela de piña, y todo esto hace que no haya contaminación o Que tanta aprovechemos contaminación. mejor, ¿no? Los Ujú, recursos que que aprovechemos tenemos. mejor los recursos y que evitemos tanta contaminación. Entonces, aprovechar los recursos, generar un ingreso y ayudar a nuestra madre tierra. Esto me parece muy valioso porque justo también, pues tú haces un llamado a cuidar el enfoque territorial, pero especialmente la identidad cultural, ¿no? Es decir, no perder el foco, es como lo que yo me quedo, digamos, de todo eso que estás comentando y es por más que esa productividad, si se hace a escala, puede tener unas potencialidades importantes de autonomía económica, pues finalmente no hay que perder el foco de preservar y cuidar también la identidad cultural y más una identidad, digamos, una cultura que está atravesada por la ancestralidad que lleva milenios en el conocimiento que ustedes tienen y que no se puede perder. Y mucho más el liderazgo de mujeres tan poderosas como ustedes en el proceso. Entonces, me parece muy virtuoso y muy necesario también que otras experiencias se puedan inspirar de este proceso que ustedes han hecho, porque me imagino que tampoco fue una cosa que ustedes de la noche a la mañana se levantaron diciendo, ay, yo creo que entonces voy a apoyarme de esta fibra de piña para poder avanzar, sino que también parte de procesos de investigación, de entender los recursos naturales que ustedes tienen para aprovecharlos mejor y cómo los pueden utilizar pues al servicio de no solamente de la autonomía, digamos, económica, de avanzar en la productividad, sino también de aprovechar que muchas otras personas que compramos los productos, en este caso que ustedes producen, también entendamos que hay detrás de todo este proceso, ¿no? Entonces me parece muy valioso lo que cuentas de también no perder el valor de la identidad y el cuidado cultural que debe ser, digamos, el corazón de estos procesos, especialmente que ustedes llevan a cabo. Para cerrar justamente esta parte que estábamos conversando contigo, ¿qué significa para ti tejer entonces esa autonomía como camino hacia el desarrollo sostenible y una vida libre de violencias? ¿Qué significa tejer esa autonomía para ti? Esta autonomía económica, digamos, es muy importante para el empoderamiento femenino, para recuperar la voz dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra comunidad, y saber que no
tenemos que guardar nuestras palabras, que ya el silencio no hace parte de nuestra vida cotidiana, sino que tenemos ideas que aportar, que tenemos cosas muy importantes que decir y que debemos ser tenidas en cuenta desde todo punto de vista. Por eso es tan grandioso el poder contribuir y el poder seguir avanzando con el resto de compañeras que poco a poco se vayan integrando, no solamente desde la parte del ingreso económico, sino también desde la parte de la valía, de la importancia que se tiene como mujer. Y más en una zona rural con tantas necesidades insatisfechas que podemos colaborar con nuestra comunidad y autogestionar nuestro empleo y nuestro ingreso. No, y eso también habla mucho de la importancia de lo que la representante estaba comentando hace un rato sobre los procesos también de participativos, ¿no? De entender el territorio desde las mismas perspectivas de las comunidades que lo habitan y no llegar, digamos, imponiendo recetas de cómo consideramos puede ser el desarrollo, en lo cual me parece también muy valioso destacar, por supuesto, ese acompañamiento que ha venido llevando a cabo UNFPA, pues no solamente con esta experiencia, sino en distintas partes del territorio y en distintos temas, debo decir, no solamente en temas de transformación territorial. Como les comentamos, esta es una charla corta, ustedes ya lo saben. Hoy escuchamos una experiencia que muestra precisamente que los ODS no se impulsan solamente desde las grandes declaraciones, que sí, pero no quedan solamente allí, sino que también tienen un eco muy importante en los procesos comunitarios, que es donde deben gestarse justamente la transformación de las vidas y de los territorios, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y Renovando Saberes nos recuerda justamente que la autonomía económica pues puede convertirse en una herramienta para prevenir violencias, como nos lo comentaba Marta Lucía hace un momento en términos del acompañamiento, digamos, el manejo, el abordaje de los determinantes, de fortalecer también el liderazgo y la autonomía y de preservar también los saberes ancestrales que nos contabas hace un momento, Yamilet, para poder pues finalmente construir paz territorial, que entiendo fue justo en esta en línea de tiempo que tú nos comentabas como el inicio, ¿no? El origen de este acompañamiento. Y UNFPA pues sin duda nos deja también una reflexión clave y es pues que en tiempos de restricciones también financieras, de cooperación, pues justamente esos procesos de apoyo que hagan distintos actores, más allá de la cooperación que realicen Naciones Unidas en Colombia, sino distintos actores que estén interesados en la transformación territorial, pues sí debe ser un acompañamiento estratégico, más territorial, más comprometido con los procesos desde el territorio que puedan fortalecer las capacidades reales de las comunidades. Con eso entonces cerramos este capítulo de ¿Puedo Evidencias decir con algo Voz Propio. antes? Por supuesto que sí, Repre. Como Cuéntame. decía R, no, es que me parece súper importante escuchar y ya ahorita en el anterior a la sesión nos contaba Yamile de todas las transformaciones que la comunidad ha tenido a partir de los procesos de su organización. Y yo concluiría que el poder transformador de las mujeres es muy importante porque no solamente transforma sus voces y las hace visibles, sino es todo el aporte a sus hijas, a sus hijos. Ellas también son autoridad y los aportes a la comunidad. Yo creo que esta experiencia nos ha dejado evidencias de cómo se da esa transformación en el territorio y por qué es tan importante hablar desde esta perspectiva de género, étnica, en la construcción de paz. Totalmente de acuerdo. No sé si también quieres cerrar. Sí, quiero. Yamile. Frente a lo que menciona aquí la doctora, sí, es muy importante porque tuvimos la oportunidad de aprender y de tener una parte técnica que es, digamos, presentar proyectos, ¿sí? Desde las herramientas que teníamos, poder Claro. llevar a cabo digamos, toda esta locura, porque al principio a veces no es fácil los términos, el avanzar, pero tuvimos un acompañamiento de personal capacitado que, digamos, se puso la camiseta y se preocupó porque aprendiéramos todo este ejercicio y
tener esa herramienta de seguir tocando puertas y seguir presentando nuevos proyectos a nuevas entidades y fortalecernos desde la parte del conocimiento. Entonces, eso es muy importante que lo logró UNFA desde allí, desde toda de estas capacitaciones, y también desde la parte de lo de violencias de género, que estuvimos capacitadas y que también fueron replicadas dentro de nuestra comunidad con las personas y las mujeres que hacen parte de la cooperativa Renovando Saberes. Bueno, pues yo no puedo tener una conclusión distinta a la que ya nuestras invitadas con esa voz tan importante nos están dando. Luego entonces, pues nada, agradecerles por supuesto, representante Marta Lucía, agradecerte Yamilet de verdad por el poder de sus voces y por el acompañamiento pues, a esta conversación tan valiosa para poder inspirar a otras comunidades en avanzar en estas transformaciones que sabemos que no son sencillas, que cuestan esfuerzo, energía, tiempo, recursos, pero que finalmente tienen unos resultados, como tú decías, una evidencia. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Con esto cerramos la segunda temporada de Vivencias con Voz Propia. Nos vemos en una tercera temporada.